Que Dios les bendiga. Amén. Estamos en familia, ¿eh? Amén. Hace muchos años que nos estamos compartiendo con familia del movimiento cristiano. Amén. Hace 25 años van a ser que estamos compartiendo con mi esposo el campo misionero en Paraguay. Cuando dos discípulos se casan, nace un ministerio. Amén. Amén. Aleluya. Prepárate. Bueno, nosotros participamos y vivimos un noviazgo bíblico. Amén. Nosotros nos enamoramos al mismo tiempo, pero ninguno de los dos nos decíamos. Yo le tenía terror a Gustavo, porque era como ese, ¿no? Y yo digo, no, voy al pastor y le digo, pastor, de abrir mi corazón que amaba a Gustavo, pero que ore por mí para que salga de mi mente este varón. Y el pastor me decía, no, vamos a hablar que se haga la voluntad. Yo decía, al mismo tiempo va él a hacer lo mismo. Así que tuvimos un noviazgo de 3 años sin besos, sin tocarnos, sin nada. Amén. Un noviazgo bíblico. Pocos amén. Nos conocimos en la noche de bodas. Amén. Porque los jóvenes no saben que los besos y las caricias están solamente reservados para el matrimonio. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Amén. Amén. Cuando comprendamos esto, no nos vamos a golpear tanto, no vamos a sufrir tanto, no vamos a tener tanta depresión. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Amén. Porque no podemos tocar la costilla de otro. Varones, Así mismo. mujeres. Así mismo, Padre. Tenemos que tener la certeza. Si decimos que escuchamos a Dios, Dios va a dar la certeza. Amén. Y yo recuerdo que en el discipulado el Señor me dijo, cuidad mi siervo. Amén, Padre. Y yo ni me le acercaba. Él fue un año de misionero también en el Uruguay. Estuve esperando, yo no sabía que iba a ir un año, pensaba que iba a ir muchos años y estaba dispuesta a esperarlo en Santiago. Y mientras tanto seguíamos sirviendo, escuelita, radio, la obra. Ustedes saben lo que es el movimiento. Amén, Padre. El movimiento cristiano misionero nació, tiene unas raíces muy profundas, muy especiales y te digo, nosotros hemos salido del movimiento por muchas razones, pero siempre nos hemos sentido huérfanos. ¿Por qué? Porque fuimos paridos por el movimiento. Amén. Es como que, no sé cómo explicarles. Estuvimos bajo otra cubierta, pero una cubierta, nosotros no somos de movernos mucho, pero pensábamos que ponernos bajo una cubierta en Paraguay vamos a hacer familia, pero no fue así, aunque somos familias, todos somos cristianos, somos hermanos, pero es como que no sé cómo explicarlo. ¿Me entienden, no? Amén. Y bueno, estamos acá, nos pusimos felices con la invitación del pastor Marcelo. Creo que no solamente lo rescató Cristo a Gustavo, sino a Cristina también. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces nos metemos en el discipulado y pensamos que todos somos buenos, ¿no? Y encontramos serpientes y escorpiones. Así mismo. Porque es así la obra, hermano. Es así. Pero esos son los dedos de Dios que nos están entrenando. Aleluya. Amén. Amén. Cuando usted ve un hermano o hermana difícil, diga, es el dedo de Dios sacando la piedra que tengo ahí que no va. Ayúdanos, Padre. Eso tenemos que entender. Aleluya. Me acuerdo que, mire, yo no fui muy, ¿cómo explicarle? Muy apacentada por mi pastora. Una vez estaba en una crisis espiritual. Y le digo a otra discípula, ¿podés decirle a la pastora que venga que necesito hablar con ella? Y ella me dijo, decirle que se agarre de Cristo. Y no vino. Y yo estaba hasta enferma. Estuve en una crisis real.
estaba por dejar todo. Y yo digo, bueno, me voy a agarrar de Cristo. Porque a veces nos agarramos de los... Y cuando vos tenés que ni siquiera te dejan usar pañal, bueno, ese fue mi caso. Gloria a Dios. Le damos gracias, Padre. Bueno, después de unos años viene la pastora y me dice, Cristina, ¿por qué nunca hablaste conmigo y esto que lo otro? Me decía la pastora Armelín. Y yo digo, pero si usted me dijo que me agarre de Cristo. Y así crecí, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Me enfermaba, me agarraba de Cristo. Tenía crisis, me agarraba de Cristo. Amén. Me pasaba algo, caía de rodillas delante de su presencia y le contaba, pero todo a Dios. Amén. Punto y coma le contaba. Yo era re chuma. Le contaba todo. El pastor me hizo esto, aquello, el otro, el hermanito esto, el otro, otro. No los aguanto. Así, hermanos. Y así fui creciendo, fui madurando, fui agarrándome del Señor, fui entendiendo que maldito el hombre que confía en el hombre, fui entendiendo que solamente Dios Aleluya. es fiel. Fui entendiendo muchas cosas y cuando nos casamos, a la semana salimos al Paraguay. 3 días antes me entero del país donde íbamos a ir. Me acuerdo que nos casó el pastor Fernández, no sé si lo recuerdan, el pastor Fernández de Rauch. Y él me dijo solo estas palabras. Gustavo ya tiene la línea trazada, me dijo a mí. Vos tenés que seguirle. Yo fui a Abraham en ese momento. Fui a lo desconocido. Yo solo seguía a mi esposo y digo, bueno, Señor, me voy a agarrar de la palabra de tu siervo, voy a seguirle. Y yo en mis adentro decía, yo por fe no vivo. Yo sé trabajar, tengo profesión, de hacer esto, aquello, lo otro. No pasó nada. El Señor nos hace vivir por fe hasta hoy. Tenemos 25 años viviendo solo. Gloria a Dios, aleluya, Padre, te alabamos, Señor. Y no es que voy a decir, encontré plata, no. Miren, hermanos, nuestra vida fue y es un camino de piedras. El Evangelio no es un camino de rosas, sí, de rosas con espinas. Hay bendición, pero también hay sufrimiento. Amén. Porque tenemos que entender que el sufrimiento es bueno. Amén. Es el proceso. Yo muchas veces digo, Señor, creo que estoy empezando el ministerio. Creo que todavía no te conozco. Cuando alguien quería encontrar al apóstol Pablo, ¿dónde lo tenía que buscar? ¿Dónde estaba Pablo? En Cristo. En Cristo. Amén. Ahí estaba Pablo. En Cristo. Y así no estuvo Dios. Nació el ministerio Masada. Y uno dice, ¿por qué Masada? Uno se pidió un masazo. No. Masada porque significa roca fuerte. Nuestro ministerio es roca fuerte. ¿Y por qué pusimos roca fuerte? ¿Somos tan fuertes? No. Porque cuando hubo un tsunami, cuando nos casamos, y tuvimos que salirnos del pastor Sergio Buró, y pasamos a la cobertura del pastor Orlando, él nos extendió su diestra de amistad y todo su amor, todo su consejo, todo el amor del Padre. Nosotros lo hemos vivido de la mano de su abuelo. Amén. 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 Él nos dio todo eso a nosotros, nos escuchó, nos consoló. Gracias, Nosotros Señor. fuimos muy consolados por el pastor Orlando García Aleluya. y su esposa, que los amamos y para nosotros son una pieza muy fundamental en Amén, nuestra sí, vida. Señor. Gloria al Señor. Le pusimos Masada porque fue la roca donde nos agarramos en el tsunami, hermanos. Porque todo se movió, pero menos la roca. Y así fue, hermanos. Por eso decidimos ponerle Masada como simbolismo de la roca fuerte de nuestra salvación. Y Yeshua es la roca fuerte de nuestra Aleluya. salvación. Amén. Amén, Señor. Amén. Así que si usted se quiere agarrar de alguien, hermano,
dice de Cristo. Así es. Amén. Agárrese del Señor. Nosotros hemos aprendido. A nosotros nos han criticado en Paraguay, nos han dicho, ¿por qué no vinieron con sostenimiento? Y mi esposo. Y mi esposo le dice, si yo voy a esperar sostenimiento, no vengo nunca en el campo misionero. Lo que pasa es que muchos ministerios misioneros no entienden que el ministerio cristiano misionero nació con la fe. Amén, gloria a Dios. Sí, Si Señor. Dios te llama, te respalda. Amén. Y eso, hermano, es difícil de entender, ¿eh? Sí, Señor. Porque nosotros vivíamos con la fe del pastor. Andá a salir a la esquina y abrir una obra. Y vivir Aleluya. por la fe que Dios te va a dar a vos y te va a hacer crecer. Amén. Te va a desarrollar y vas a entender que no hay nada más hermoso que vivir de Dios. Aleluya. Y a mí, antes yo tenía una vergüenza. Aleluya. Así. Y yo ahora con todo el orgullo digo, yo vivo de arriba. Yo vivo de Dios. Aleluya. Amén, Padre. Porque allá te critican, ay, yo vivo por la fe. Pero ni siquiera entienden el que nunca vivió por la fe. Así mismo, Padre. Te alabamos, El que Yahweh. sabe esperar, el que tiene contentamiento. Y mire que Dios no es escaso, ¿eh? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir con los dividendos del Señor, no con las migajas. Y cuando rompemos ese muro de esclavitud y de escasez, ahí se abren los cielos, hermano. Tenemos que romper eso, que no, el discipulado es sufre por fe, que tiene que... Mire, tantas historias de terror hay. A mi esposo y a mí nos crió Dios Gloria a Dios. Gracias, en el Padre. campo misionero. Amén. Y nosotros escribimos todo lo que el Señor nos dio. Hemos Amén. aprendido, nos hemos desarrollado, hemos descubierto los dones, los talentos. Yo tenía una palabra, creo que más importante que la experiencia, ¿no? Pero así es, hermano. Ese es el campo misionero. Ir y predicar la palabra a Amén. sus discípulos, no ovejas. Todos ustedes son discípulos. Amén. Amén, Para Padre. ser Gloria a Dios. ministros. Amén, Señor. Porque si son ovejas, todo el tiempo van a estar llorando, hermano. Crezcan de una vez. Aleluya, El Padre. proceso, ahora no hay tanto tiempo para el proceso. No alargue los procesos, hermano. El otro día estaba con una hermana que estaba muy herida por su marido. Y está herida ella. Tiene, no sé, 1000 años ya que se separaron. Y yo decía, pero hermana, le digo, ¿por cuánto tiempo le vas a dar a ese proceso? Así mismo, Padre. O el luto. Porque después eso se vuelve algo espiritual en contra de nuestros hermanos. ¿Cuánto tiempo va a ser oveja? ¿O va a ser una persona de carga al pueblo? Usted tiene que llevar, levantar los brazos a los pastores. Amén, Padre. Sí, A veces Señor. nosotros, yo no pude tener hijos, hermanos, por el estrés. Y que Dios ya me mandó a hablar sobre el estrés en el 2005, a investigar. Y yo enseño nutrición bíblica, enseño muchas temáticas que el Señor me entregó. Y entre ellas me dijo que hable sobre el estrés. Y yo no le obedecí, porque había muy poco material, no lo entendía mucho. Pero hoy en carne propia le puedo hablar lo que es el estrés. Y eso a mí me impidió tener un hijo. Ahora ya no hay imposible para Dios. Entro en la línea de Sara. Yo el otro día le dije a Dios, no se te vaya a ocurrir a Monico a esta edad, ¿no? Pero mire, hermano, si Dios quiere dar Monico, me lo va a dar. Amén, Padre. Sí, Señor. Y así nosotros vivimos con mi esposo. Amén.
una aventura con Dios. Con mucho sufrimiento, hermano, pero con mucho gozo a la vez. Porque el Evangelio y el ministerio es sufrido. Porque tenemos ese peso de llevar a la gloria de Dios. Amén. Le voy a poner solamente una palabra. Amén. Mire, le cuento esto de los pámpanos, Juan 15. Ministré mucho tiempo a una hermana que se quiso suicidar y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, andá con la hermana Cristina que ella te va a ayudar. Yo. Y yo fui una mujer depresiva toda mi vida, de los 7 años, siempre me quise suicidar. Y yo digo, ay Dios, voy a tener que atender a una... Yo he atendido a muchas personas con depresión, pero como ella, nunca. Y después siguieron más casos, o sea que Dios me va llevando en un entrenamiento también en esta área. Porque yo entré en muchos laberintos de depresión, pero como los laberintos y las oscuridades que tocó esta mujer, yo nunca he tocado. Por eso cuando alguien está en depresión, tiene que pedir ayuda, hermanos. No entre más. Porque usted sabe que la mente, los pensamientos, ¿saben qué es? ¿Cómo lo interpreta nuestro cerebro? Como una persona que nos habla. Nuestro cerebro no interpreta que nosotros estamos pensando nosotros. Entonces, si usted piensa negativo, usted se va a volver en ese imán negativo y va a atraer todo lo negativo y va a ver todo negativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Amén, Padre. Sí, Señor. Como dice Filipenses 4:8, meditemos en todo lo bueno, lo puro, lo honorable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto meditemos, el Dios de paz estará con nosotros. Ese es un consejo a rajatabla. Todo tiene que pasar por Filipenses 4:8. ¿En qué está pensando? Pasa Filipenses 4:8, si no pasa, no lo piense. Sáqueselo de la mente. Es una estrategia, hermano, porque el diablo hoy está atacando muchísimo con la depresión. Y esta muchacha, 9 meses estuve ministrándole a ella, salió de la depresión, pero entró en una pequeña tormentita y volvió a suicidarse. Esta vez se ahorcó en un basural, cayó y no murió. Le encontró un señor que recogía basura y dijo, y me encontró a mí, ella me decía así. Y me encontró a mí, dice, la basurita. Imagínense donde está, donde el diablo la estaba llevando. Pero yo siempre decía que el diablo nunca use tu mano para que vos te autoelimines. ¿Y sabe con qué palabra Dios la restauró a ella? Con Juan 15. Amén, Padre. Gloria a Dios. Y le hizo dibujar Juan 15. Hizo un dibujo que yo lo tengo, después se lo paso a la pastora. Y el Señor le dijo, a mí me contó que ella pensaba que es sufrida. Y Dios, ¿sabe lo que le dijo Dios? No se trata de vos, sino de mí. Que me conozcas. Gloria a Dios, sí, Señor. Y nosotros pensamos que estamos hermano, en la lona, la depresión. Y el Señor le dijo, conoceme a mí. Amén, Padre, sí, Señor. Y ese es un secreto, hermanos, para todo. Para todo. Yo quiero compartir 1 Timoteo 3:15. Quiero compartir Juan. Está acá, 1 Timoteo 3:15. Dice, columna y baluarte de la verdad. La columna te sostiene y el baluarte te protege. Nosotros tenemos que ser eso, hermanos, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Pero estamos en un tiempo donde la gente está escuchando fábulas. ¿Y sabes qué quiere decir fábulas? Acá,
tengo 2 meses. Sin fundamento de la verdad. ¿Qué significa? Narraciones profanas. Amén. Y lo único que nos va a sostener en este tiempo es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tenemos que vivir la verdad, respirar verdad, ver verdad, escuchar verdad, hablar verdad. Es lo único que nos va a sostener en estos últimos tiempos, hermanos. La suma de tu palabra es verdad. El camino al Señor es la verdad. La vida es Jesús. Así que, hermanos, un breve, rapidísimo testimonio de nuestros comienzos y nuestra vida en Paraguay, que es una tierra muy difícil, hermano. Mire, los brasileños que van, Así mismo. la estrategia que ellos tienen para sobrevivir es cada 3 años hacer recambio, porque ellos no pueden soportar más de 3 años haciendo misiones en Paraguay. Y nosotros, hermanos, estamos vivos porque Dios lo permite. Amén. Porque realmente es difícil, pero bueno, así lo quiere Dios. Amén. No tenemos orden de dejar Paraguay. Seguimos en Paraguay. Hemos decidido sí venir a mediados de año y a fin de año 2 meses para también traer lo que Dios nos enseñó en Paraguay acá también en nuestra tierra, hermano, que tanto amamos. Amén. Sí, Señor. Así que les bendigo, hermano, y espero que de poquito, pero tanto que Dios nos dio, le pueda hacer de gran bendición. Qué bendición poder escuchar estas palabras. Amén. Con peso, con experiencia, con vida. Y hablamos el mismo lenguaje. Amén. Así Qué mismo. tremenda formación de Dios. Y valoremos todo esto que es nuestra familia, el movimiento cristiano misionero, y aún la familia en general, pero como decía nuestra hermana, amamos donde Dios nos ha puesto Así mismo, y sí, me Señor. ha bendecido. Así mismo, Que sí, Dios Señor. bendiga y realmente entendemos que este día, como dije hace un momento, nos prepara el Señor. Aleluya. Pastor Gustavo Chimele, que Dios bendiga este tiempo. Amén. Sea el shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Amén. Agradezco este tiempo, esta oportunidad. Siempre me gusta decir, quiero agradecer al pastor Marcelo, a su esposa, a toda la congregación en definitiva. Hoy se da en el púlpito no es fácil, hermano. Amén. Estamos en un tiempo de falsos profetas, falsos apóstoles. Entonces, agradezco esta confianza y será usada como corresponde, para la gloria y honra del Señor. Y habría mucho que decir, pero yo quiero ir a la palabra. Creo que no va a ser la última vez seguramente que nos vamos a encontrar. Amén. Esto fue una señal para nosotros. Yo creo que el Señor nos vuelve a acercar a la familia del movimiento. De eso no tengo la menor duda. Hermanos, somos un ministerio de enseñanza exhortativo. Hoy usted no va a escuchar a un evangelista. No soy evangelista. Soy un maestro exhortador. Hemos aprendido desde un comienzo a hacer cartillas, es algo que hemos recibido de parte del Señor. Entonces usted puede ver el ministerio Masada, el ministerio de enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enseñar, vamos a profetizar también con la palabra. No profetizar con panceta que no la chorizo, sino con la palabra. Vamos a exhortar con la palabra y vamos a restaurar en el precioso nombre de Aleluya. Jesús. Amén. Hay muchas cosas que corregir, hermano. Sabemos nosotros por experiencia que una persona puede estar mucho tiempo en la casa de Dios, pero eso no es garantía de nada. Por eso voy a fusionar 2 cartillas, sobre todo esta, llamados a ser espirituales, y otra cartilla que hemos terminado recientemente, seamos santos así como Dios es santo. Mi querido hermano, somos llamados a ser santos, somos llamados a ser espirituales. Yo creo que muy pocas personas hasta el día de hoy interpretan lo que significa ser espiritual.
La Biblia dice que Dios es espíritu. Y alguno dirá, ¿y pastor qué es eso? Los cristianos evangélicos dicen, hay que ser espiritual, Dios es espíritu, el espíritu se está moviendo, el Espíritu Santo. ¿Qué es el espíritu? Por eso, hermano, es importante estudiar las raíces hebreas. El hebreo espíritu es ruach, que no solamente significa soplo, no significa solamente aliento, sino que hay una palabra clave que hoy vamos a estar estudiando. La palabra ruach significa, aparte de soplo y aliento, significa carácter. Esto marca tremendamente la enseñanza del día de hoy, hermano. ¿Cómo sabemos que una iglesia tiene el Espíritu Santo? Porque tiene el carácter de Dios. Y tiene principalmente el carácter de la santidad. No estamos en contra de los dones, pero hay muchas cosas que se mueven que aseguro que no vienen de parte del Señor. Ser espiritual no es revolcarse como un loco en la iglesia o llevarse todas las sillas por delante. Ser espiritual es, como decía mi esposa, la sierva del Señor, vivir la verdad de Dios. Vivir los mandamientos del Señor. La ley es santa, la ley es buena, la ley es justa, el Evangelio es espiritual, vino para devolvernos la espiritualidad, vino para, mi hermano, devolvernos el carácter de Dios que nosotros habíamos perdido por causa del pecado. Hay dos pueblos, pudiéramos decir hoy en día, lastimosamente. Me gustaría decir que hay un solo pueblo, que hay una sola iglesia. La Biblia habla de la ramera y habla de la novia verdadera del Señor. ¿Quién es la ramera? La que no es espiritual. ¿Quién es la ramera? La que no respeta los mandamientos del Señor. ¿Quién es la ramera? Es la que no vive de acuerdo a la palabra del Señor. Por supuesto, todos somos pecadores, todos hemos recibido al Señor como único y suficiente Salvador, pero a partir de que recibo a Yeshua, a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y recibo la unción del Espíritu Santo, mi vida tiene que volver a ser transformada a la imagen y semejanza del Señor. ¿Cómo es la imagen y la semejanza del Señor? Pudiéramos hablar de muchas virtudes, pero principalmente hoy queremos hablar de la santidad, porque sin la santidad nadie puede ver al Señor, sin santidad nadie entrará al reino eterno del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, prepárese para un viaje de una horita por la misericordia de Dios, porque si no, lo hacíamos más largo. Juan 4, 23, el Señor está con la samaritana, está con una mujer, está con el sexto hombre. Sin embargo, el Señor tiene misericordia, como le dijo también a la mujer adúltera, vete y no peques más. El Señor nos ama, el Señor nos quiere restaurar, pero como hemos cantado, el Señor murió conforme se cantaba, ¿no? El libro de Apocalipsis nos ha redimido por la sangre del Cordero, por la gracia del Señor, no para que usted siga en el chiquero del pecado, sino para hacerlo un rey y un sacerdote, como dice Éxodo 19, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes necesitan un reino de gente santa. Yo no sé cuál es la mentalidad que usted tiene, hermano. No solamente que creemos que existió y existirá también delante del Señor la tribu de Leví. Todos ustedes, como decía mi esposa, no solamente son discípulos, ustedes son llamados a una orden todavía superior. Aleluya. Según el orden de Melquisedec, rey de justicia, hermano. Todavía, mi hermano, las cosas no han cambiado. La paga del pecado es la muerte. No solamente que se moría si se entraba imprudentemente al lugar santo, al lugar santísimo, hoy también, hermano. Tenga cuidado, porque Dios también es fuego consumidor. Y si bien Dios es muy paciente, muy amoroso, muy tierno y muy misericordioso, también es un Dios que disciplina, es un Dios que castiga, es un Dios que amonesta. ¿O acaso no lo dice el autor de Hebreos, verdad? Que somos disciplinados, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la disciplina? Para que seamos partícipes de la santidad. Y el Señor está trayendo mucha disciplina en el campamento, hermano. Amén. Como
Como decía mi esposa, y nosotros hoy como siervos de Dios tenemos que ministrar tantas situaciones de fornicación, inmoralidad. No estamos hablando del que recién entra, nuevito, sino de gente que está en la alabanza, gente que está ministrando. ¿Cuánta gente ha perdido el temor al Señor? No son espirituales. Ten cuidado, hermano, hoy para ser siervo de Dios. Con todo respeto, de paso ministramos, ¿no? Para la parte de la adoración y para todas las cosas, ¿no? Es mejor cantar a capela que tener un guitarrista que puede tocar bien, pero está fornicando. Pero hoy los pastores, no digo todos, pero muchos se venden. Y no quiero el baterista, y no quiero el guitarrista, ¿verdad? Pero no es espiritual, no tiene el carácter de Dios, no tiene el ruaj de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Mire, la misma palabra se lo dice, Espíritu Santo. Carácter de santidad de parte del Señor que va a entrar a nuestras vidas. ¿De qué manera va a entrar la santidad de Dios a nuestras vidas? Por medio de su Espíritu. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: quédense en el aposento alto y no se muevan de allí hasta que no reciban la unción del Espíritu Santo. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En hebreo la palabra adorar es la palabra shakah. Significa postrarse, rendirse, estar sometido totalmente al Señor. En la cartilla, si ustedes luego lo quieren llevar, yo pongo ahí: adorarán al Padre. Eso hay que traducirlo un poquito mejor, en verdadera espiritualidad. Usted puede tocar todas las notas impecablemente, puede cantar impecablemente, pero el Espíritu del Señor no se va a mover si no le adoramos a Él en verdadera espiritualidad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener el carácter del Señor. Mucha gente se enoja conmigo por el ministerio que el Señor le ha dado. Pastor Chivero, ¿usted por qué tiene que hablar tan fuerte? Pastor Chivero, ¿usted por qué exhorta? Pastor Chivero, ¿usted por qué tiene este carácter? Deje de cuestionar al Señor. Este carácter me lo dio el Señor y tiene un plan y tiene un propósito dentro del cuerpo de Mesías. ¿O cómo se piensa que era Jeremías? ¿Cómo se piensa que era Ezequiel? ¿Cómo se piensa que era aún Yeshua mismo? Aún los discípulos le dijeron: tu manera de hablar es muy dura. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quieren irse acaso ustedes también? Qué tremendo, mi hermano. Lo que pasa es que se ha alterado el mensaje del Evangelio. Hoy hay libertad, hoy hay tibieza espiritual. La Biblia dice que los tibios serán vomitados. ¿Sabe qué? Sí, es verdad, es lindo tener una iglesia grande. Si Dios quiere, la va a tener. Amén. Y si no, se va a congregar con 2 o 3 debajo de un árbol, como yo lo hice en Paraguay muchas veces. Ahora los futuros líderes: ¿de qué te sirve una iglesia llena con gente que no se convierte? Queridos siervos de Dios, futuros siervos de Dios, me hablo a mí mismo, hermano. Vamos a tener que rendir cuenta. No fuiste capaz de educar, no fuiste capaz de criar, no fuiste capaz de instruir, no fuiste capaz de predicar la verdad. Permitiste que cualquiera administrara en el altar. El juicio comienza por la casa de Dios. Elí, el sacerdote, se cayó para atrás, se reventó la cabeza porque él no tuvo la autoridad para decirle a sus propios hijos que eran sacerdotes y que sabían muy bien lo que no tenían que hacer y lo que tenían que hacer. ¿Y cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Que adulteraban o fornicaban con las doncellas de Israel en el tabernáculo en la ciudad de Silo. Y no solamente el pecado de la inmoralidad, sino también el pecado del robo. Para aquellos que conocen la Torá, la ley de Dios, estaba permitido que el sacerdote pudiera tomar ciertas partes del animal para su propio sustentamiento, pero ellos tomaban absolutamente todo. Lo que tenía que ser quemado en el altar, ellos lo tomaban, lo robaban, eran ladrones, eran inmorales y cayeron muertos en una batalla con los filisteos. Hermano, hemos visto cómo Dios hace juicio aún en este tiempo de la gracia. Y como siempre digo, hay que ser realmente muy rebelde, muy duro, para que el Señor actúe de esta manera, porque Él nos ama tanto. Tiene tanta piedad, tanta misericordia, pero está llegando el tiempo de la segunda venida del Señor. Amén.
Y Él viene a buscar, así lo dice Pablo en Efesios 5, una iglesia santa, amén, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo nos santificamos? Número 1, nos arrepentimos y la sangre del Cordero nos limpia. Pero allí no termina todo. Recibimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos siga regenerando. Y allí no termina todo. Seguimos recibiendo el agua de la palabra en cada reunión para limpiarnos, porque la Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía más. Aleluya. Yo he tenido experiencias tremendas, hermano. He estado apacentando gente que mentía, que robaba, que fornicaba, que adulteraba. ¿Cuántos van a tener el amor y la paciencia para tratar esas vidas? ¿Usted piensa que todos los que entran acá, de la noche a la mañana, son formidables? Gente que sigue escondiendo cosas dentro de su corazón. Hay gente que escucha la palabra teóricamente, pero que no la baja al corazón, que no se convierte plenamente al Señor. Tenemos que adorar al Padre en verdadera espiritualidad y en verdad. Adorar al Padre en espíritu, con mayúscula, y en verdad. Adoramos al Señor cuando respetamos su verdad, cuando vivimos su verdad. No podemos adorar al Padre cuando estamos llenos de envidia, llenos de celo, llenos de contienda, lleno de odio, lleno de rencor. Dios, verso 24, dice, es espíritu. En la cartilla, aclaro, Dios es espíritu, ruach. Tiene un carácter Dios totalmente espiritual. Él no es carnal. Amén. Dios no es carnal. Dios no tiene ninguna naturaleza caída. Gálatas 5 habla del fruto del espíritu, del fruto de la carne. Dios no es adúltero, Dios no es fornicario, Dios no tiene envidia, Dios no tiene odio, Dios no tiene malas intenciones. Dios es espíritu, es completamente espiritual. Y ese Dios ha entrado en tu corazón, demuéstramelo. ¿Entró o no entró en tu corazón? El árbol se conoce por los frutos, como dice la palabra del Señor, y los que le adoran el espíritu, en verdadera espiritualidad y en verdad es necesario que le adoren. Si no, les recomiendo que se bajen, porque el Señor va a tratar y ya está tratando con quien tenga que tratar. Si lo trató a David, si lo trató a Salomón, si lo trató a Aarón, mi hermano, lo va a tratar a cualquiera de nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, vaya tranquilo porque acá tenemos un buen tiempo para examinar versículo a versículo. Espero que ustedes no digan, pero la hermana Cristina, el pastor Gustavo, ¿cómo habla de esta gente, che? Nos hemos acostumbrado a culto de 20 minutos. Hermano, la gente mira partidos de fútbol 1 hora y media, 2 partidos de fútbol 3 horas, partidos de básquet, de tenis, 1 hora de enseñanza, Dora. Estamos recién empezando, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:1. Yo creo que hoy vamos a estar con esta cartilla más que nada llamados a ser espirituales. Dice, primera de Pedro 2:1, desechando toda malicia, hermano. Marque esa palabra, desechar. Yo con mi fuerza no puedo. Tampoco la psicología te va a ayudar mucho a esto. Estamos hablando del poder de Dios, el poder de la palabra. El poder del Espíritu es el único que nos puede ayudar a desechar algo de nuestra vida. No lo busque ahora, me gusta mucho Romanos 8. Hay un versículo maravilloso que tenemos que entender. Y por el Espíritu Santo, por el carácter de Dios que entró en nosotros, hagan morir las obras de la carne. No es porque vayas caminando de rodillas a ningún lado. No es porque ahora te saquemos afuera y agarremos un látigo y empecemos a golpearte la espalda, que el pecado va a salir de tu vida o de mi vida por el Espíritu del Señor. Si el Espíritu entró en su vida, lo va a escudriñar, lo va a molestar, lo va a advertir. ¿Cuándo se escucha la voz del Espíritu? Gustavo, esto no lo hagas. Gustavo, esto no está bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recuerda la palabra de Dios. Mira lo que vas a hacer. Cuidado. Qué lindo, hermano, es andar en el Espíritu. Amén.
El Espíritu de Yeshua entró en nosotros para guiarnos, para enseñarnos todos los días de nuestra vida hasta que suene la final trompeta. Hay que desechar cosas, hermano, para ser espiritual. La maldad. ¿Qué pasa? ¿Estoy hablando de los de afuera o los de acá adentro? ¡La maldad! ¡La maldad! Cristina no se animó porque si no se iba a hablar mucho, pero si no yo te conozco, ¿verdad? Iba a hablar de la maldad del discipulado, que no lo hubo. Qué tremendo, ¿no? La envidia. Me dijeron una oportunidad, ya que tocó el tema de nuestro noviazgo, yo tengo más derecho de casarme con Gustavo que vos, le dije. Le golpearon también. Perdé cuidado que le golpearon también. Y uno dice, no, el discipulado. ¿Te acordás, Cristina, cuando venía el pastor y decía, hay ladrones acá, ¿dónde está el jabón? ¿Dónde está el shampoo? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está la factura? Discípulos ladrones. Haciendo el trabajo del diablo, el diablo vino a robar, vino a mentir, vino a matar. ¿Cuánta conversión falta, hermano? Pastores ladrones, pastores adúlteros, líderes que se desvían de la sana doctrina, fueron bien enseñados, pero a mitad de camino les picó algún bicho extraño, quisieron la fama, quisieron el éxito. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Hay que desechar el engaño, la hipocresía, envidia, las detracciones que son las murmuraciones. Número 11 dice que el campamento de Israel, Yahweh mandó fuego del cielo porque el pueblo murmuraba, hermano. Hipocresía, todo eso hay que desechar con la ayuda del Señor. El Señor está en medio de nosotros para hacer este trabajo, hermano. Algunos dirán, uy, yo estaba expectante que iba a venir un pastor, ¿verdad? Que nos iba a hablar de la prosperidad. Yo estoy cansado, hermano, que nos hablen del dinero los 365 días del año. Yo siempre digo a los pastores, para la mano ya. Busca primeramente el reino de Dios, Dios te va a prosperar. Quédate tranquilo. El punto no mendigará pan. Lo que más necesitamos son los clavos de la palabra que estén crucificando a la vieja naturaleza que quiere resucitar muchas veces nosotros, hermano. El Evangelio se ha prostituido, hermano. Podemos hablar de prosperidad en un momento y hablar bien para colmo, porque hay que hablar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Luego dice el verso 2. El 1 dice desechar. Una vez que desechamos, dice el versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, se refiere a los primeros fundamentos de la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos que alguien no quiere saber nada con la espiritualidad? ¿Le cuesta agarrar la Biblia? Está predicando largo el pastor, media hora, nada, estamos entrando en calor recién, hermano. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella sigamos creciendo para salvación, porque la Biblia dice, hermano, cuidado, que cuidemos esta salvación tan grande con temor y temblor. Hay una cartilla que escribí, si ustedes la quieren llevar, en esa cartilla habla específicamente de la salvación. ¿La salvación se recibe o la salvación se rechaza? Y yo soy de los que creen que hay un tercer grupo, porque muchos le dicen, no, ese no fue salvo porque todavía el Señor no pasó por allí. Mentira. El Señor pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay gente que retrocede, o no dice eso la Biblia. Nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que avanzamos para la salvación y vida eterna. Habla de aquellos que vuelven al vómito. Entonces, hermano, sí, somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero como dice Juan capítulo 15, tenemos que permanecer en el Señor. Y esa decisión la tenemos que tomar nosotros cada día, ¿verdad? El Señor hace su parte, mas nosotros también tenemos libre albedrío. Y qué bueno que podamos escoger cada día ser espirituales. Escoger ser santos así como Dios es santo. Verso 3, si esta vez buscando la benignidad del Señor,
Y acá viene una palabra interesante en el verso 4, acercándonos a Él, piedra viva, ¿no? Por eso hablamos de Matzah, viene de una raíz hebrea, el sur, que es mucho más profundo, no solamente habla de una roca, habla de un lugar estratégico. Habla de un lugar estratégico, ¿verdad? Y Yeshua es para nosotros nuestro lugar de refugio, nuestro lugar estratégico, donde somos fortalecidos, donde somos enseñados. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¡Wow! Yo como judío puedo decirle, nuestro pueblo ha rechazado al Mesías. Yo me siento tan privilegiado, hermano. Yo hace 38 años recibí al Señor sobrenaturalmente, todavía no conocía el movimiento. Un amigo de la noche, de la farra, mucho más grande que yo, me dice, Gustavo, hay una reunión por allí. Él no se terminó de convertir, me convertí yo, hermano. Yo caí redondo al suelo como el apóstol Pablo, criticaba a todo el mundo, me burlaba a todo el mundo. Yo venía de una familia ateo, comunista, tenía problemas de alcohol. Mi padre ya había fallecido, me daba un montón de problemas, había perdido las propiedades, etcétera, etcétera. Me vuelvo a la noche, a la discoteca, al alcohol. Un amigo de la noche me lleva a mí, era mi momento, me toca el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, quise levantarme, no pude, estaba plenamente consciente, había una gloria de Dios, una luz inmensa, y a partir de allí me convertí al Señor. Aleluya. ¿Qué dice acá la Escritura? Dice la palabra, desechada. Qué bueno que yo no deseché al Señor. Pero nos tenemos que mantener hasta el final, hermano. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Muchos de los discípulos volvieron hacia atrás, y el tiempo lo vamos a ver en Juan capítulo 6:60, ¿verdad? En esa parte que estábamos tocando, ¿verdad? Criticaban al Señor, tu manera de hablar es muy dura, estás exhortando. El Señor no cambió su mensaje, le dijo, ¿quieren irse acaso ustedes también? Y muchos se habían ido en aquel momento. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, ustedes también como piedras vivas. Porque el templo de Jerusalén fue destruido. Hoy acá está el templo, ¿no? El templo del Espíritu Santo, con Jesús el Mesías. ¿Cuántos quieren ser una piedra viva? Gloria al Señor. Pero dice que tenemos que ser edificados. Lea conmigo en la Escritura. Como casa, la palabra hebreo es met, casa espiritual. Bueno, ahora voy a tomar lección. ¿Qué dije que significa ser espiritual? Espíritu Santo, carácter. Ruach, carácter, esa palabra aquí, que no se la borra nunca más. Gloria al Señor. Porque Lucas, ¿verdad? Lucas, con ese, ¿no? Sí, con eso. Gloria a Dios. Carácter. Algunos tienen un carácter malicioso, como estamos diciendo, tiene que ser cambiado. Un carácter de envidia, de celos, de inmoralidad. Dice que tenemos que ser edificados día tras día. Aleluya. Yo no me canso de seguir estudiando la palabra de Dios. Hasta el final, hermano, el Señor nos está reconstruyendo. La palabra en hebreo para casa es ben, que es muy cercana a la palabra hijo, ben. Hacer hijos espirituales, hacer discípulos, es reconstruirlos. Pero ¿sabes lo que dice Isaías capítulo 1? Cuando el reino de Israel cayó, hay que remover los escombros. Es verdad lo que dice mi esposa, ¿no? La gente se jacta, sale del instituto, con el certificado. Yo tengo una guerra terrible con los del instituto. Tuvimos una guerra no hace mucho, ¿no? Te pasan así. Qué tremendo, hermano. Pero hay que ser pastor, hay que reconstruir las vidas. La gente te escupe, la gente está en un mal día, la gente te grita, la gente se irrita. Nosotros hemos vivido mucho de eso. Y uno dice, no, voy a agarrar gasolina y les prendo fuego, ¿verdad? Pero no, el Señor no quiere que hagamos eso, Yo siempre digo, mis mejores enemigos, si me dejo usar por el Señor, llegarán a ser mis mejores amigos. Con la ayuda del Señor. Pero, hermano, algunos dicen, no, yo quiero
ser pastor. ¿Usted tiene la paciencia, tiene el carácter de Dios para ser pastor? Porque hermanos, si le escupieron a Jesús, no te van a escupir a vos. ¿Te escupieron? Qué mal, ¿Y de qué nos vamos a quejar, hermanos? Si nosotros cuando éramos discípulos, yo también era un potro salvaje que me tenían que domar. Y me domaron finalmente, ¿verdad? Me sigue domando. Cristo y Cristina. Aleluya. Qué bueno. Pero hermano, no es hay que salir del instituto, ¿verdad? Lo que decía mi esposa, con mucho respeto, porque tenemos muy buenos amigos brasileños y habrá uno que otro que sabe, de verdad, los brasileños sufren, hermano. Pues se encuentran con un pueblo, con un carácter, ¿verdad? Que no son fogosos, ¿verdad? Como son ellos. Usted va a Brasil, ¿verdad? Y ellos son tremendamente fogosos, ¿verdad? Realmente uno necesita el llamado de Dios, la certeza de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Puede pasar acá también en Argentina, ¿por qué no? ¿Verdad? Dentro de Buenos Aires, en algunas de las provincias, se habla que algunas de las provincias son bastante difíciles también, ¿verdad? Hay mucha idolatría, hay mucha inmoralidad, hay carácter tanto de hombres como de mujeres violentos, ¿verdad? Carnales. Bueno, ahí está el pastor. Pero el certificado no te va a dar la victoria, sino que la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios. Certificado como casa espiritual, lo que se estuvo cantando, el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, a Yahweh, por medio de Yeshua. ¿Es aceptable mi predicación delante de Dios? ¿Es aceptable mi vida, mi matrimonio, mi familia delante del Señor? ¿Es aceptable cómo toqué el bajo, cómo cantamos hoy, cómo vivimos con pachorra, con pereza? Porque eso también es carnalidad, hermano. Subimos preparados para predicar una palabra, estamos preparados como siervos y ministros del Señor, tenemos el buen consejo para una diversidad de situaciones que hay dentro de la obra de Dios. No es donde cae el dedo gordo. Qué bueno, hermano, que usted se deje edificar. Aleluya. Esta edificación es una edificación grande, hermano, así como un edificio grande, hay que hacer el cimiento, las columnas, los hierros, la piedra, la arena, el cemento, el hormigón, por donde pasa el agua, la luz, las paredes, el revoque, ¿verdad? Y seguimos construyendo vidas para que honren al Señor, para que adoren a Dios. Se ha malinterpretado la adoración, hermano. Pero qué lindo que toca Gilson, si usted supiera también algunas cosas de Gilson. Habrá cosas buenas y cosas muy malas. No todo lo que brilla es oro, hermano. No todo lo que brilla es oro. Necesitamos personas que caminen en la santidad para subir al púlpito. No perfectas, pero arrepentidas, ¿verdad? Que se dejan tratar por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que en algún momento logran permanecer, hermano, porque yo no entiendo esto muy bien, de que me voy del camino, vuelvo al camino, me voy del camino, vuelvo al camino, ¿verdad? Que caí, me levanto. Hermano, en algún momento tenemos que tener firmeza. Dios es un Dios perdonador, digo esto con mucho respeto, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo voy a mi esposa y le digo que caí una sola vez, seguramente van a temblar mis rodillas. Y la gente lo toma con tanta ligereza. Yo estaba ministrando a un muchacho que tuve que exhortar muy fuerte allá en Paraguay. No estaba con nuestra cobertura, pero él me aprecia mucho. Y me dice, no estamos separados, son jóvenes, ¿verdad? Me dijo una cosa que agarré toda la exhortación del Señor. Me dice, no, pero yo no sé por qué mi esposa no vuelve, yo ya estoy arrepentido, ¿verdad? Con un hijo de por medio, ¿verdad? Y en un momento dice una cosa que yo sentí una indignación tan grande que lo tuve que acomodar y creo que lo voy a ir acomodando con la ayuda del Señor, si es que Él se deja enseñar. Me dice, no, pero tuve una o dos veces. Pero saber lo que está diciendo. Un creyente de años, cuidado. ¿Cómo nos justificamos?
hermano? ¿Cómo no entendemos lo que significa la reverencia, el temor a Dios? Sí, bueno, una o dos veces, y vos te pensás que para tu esposa es tan fácil, que ella pueda regresar, tiene que procesar todo esto, veremos cómo termina la historia. ¿Cuánta libertad en la casa de Dios hoy en día, mi querido hermano? Sigamos viendo qué bueno ofrecer sacrificios espirituales. Tengo que ser espiritual para poder ofrecer algo espiritual. Si soy carnal, voy a ofrecer cosas carnales. Si soy espiritual, voy a ofrecer cosas espirituales. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, ¿verdad? No se puede construir sin la piedra angular, obviamente, que es Jesucristo. Escogida, preciosa para el Padre, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues los que creen, la palabra creer es una palabra que está traducida al español, que la tenemos que entender mejor, hermano. A mí no me gusta mucho la palabra creer ahí. No está mal, pero ahí es la palabra en hebreo amán, que significa creer es rendirse totalmente a Dios. Creer es estar sometido y rendido por medio del Espíritu Santo que entró en nuestra vida completamente a la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Él es precioso, pero para los que no creen, o sea, los que no se quieren rendir, la piedra que los edificadores desecharon, hablaba de Israel en aquellos días, de los sacerdotes, de los escribas, pero esta palabra la podemos traer para nosotros. ¿Usted está acercándose al Señor? Se lo digo muy en serio. ¿O usted está desechando al Señor? Miren, este es un ministerio de enseñanza exhortativo más que nada para dentro de la casa de Dios. Hay mucha gente engañada, hay mucha gente que dice: no, pero pastor, me estás tomando el pelo, ¿por qué me decís esto? ¿Verdad? Si estoy en la casa de Dios, se supone que quiero ver al Señor. ¿No? ¿Quién te dijo eso? Hay mucha gente que viene por cualquier otra cosa, hermano. Hay gente que viene para enamorar y llevarse a alguien de acá. Hay gente que viene con otros planes, con otros propósitos, ¿verdad? Lo hemos visto infinidad de veces en un montón de lugares. Y acá está diciendo la Escritura, ¿verdad? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Israel desechó al Mesías, vino lo suyo, y los suyos no le recibieron porque no quisieron ser espirituales como Yeshua. Porque los religiosos de la época no eran espirituales, hermano. Porque muchos de los sacerdotes del tiempo de Elí, de Aarón, de Jeremías, no eran espirituales. Por eso vino el juicio. Por eso el Dios de Israel mandó a Babilonia, a Media, a Persia, a Grecia, a Roma. ¡Qué tremendo! Empezamos con Juan 4, lo lee de tarea en su casa. Está la mujer samaritana, y Yeshua le dice: trae a tu marido. 5 maridos he tenido, bien has dicho, y aún el que tienes, pues tu marido. Esto no lo podemos estudiar a la profundidad. ¿Sabe que está hablando de Israel? Israel ha sido una nación adúltera. Aún está adulterando con el 7º marido hasta que reciba el chicotazo y se encuentre verdaderamente con Yeshua el Mesías. ¿Con quién adulteró Israel? ¿Con Egipto? Perdón, más atrás. ¿Con Asiria? ¿Con Egipto? ¿Con Babilonia? Con Media y Persia, con Grecia y con Roma en aquel tiempo, ahora con los Estados Unidos, y eso no me da el tiempo ahora de poder mencionarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel todavía confía en las cosas de la tierra. Israel va a llegar el momento que va a tener que poner sus ojos en el autor y consumador de esta salvación tan grande. Como dice Zacarías, cuando las papas comiencen a quemar en serio, ¿verdad? Ahí verán al Mesías, ahí verán a que ellos mismos hirieron. Israel, no digo todo, pero ha quedado siempre un remanente. Israel fue una nación adúltera, como la iglesia hoy en día. Apocalipsis habla de la ramera y de la verdadera esposa. ¿De qué lado está usted, hermano? Hoy hay una ramera, que son los apóstatas, que son los que se niegan a ser guiados por el Espíritu Santo para ser verdaderamente espirituales.
espiritual. Verso 8, mire lo que dice, acá dice la Escritura, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan. ¿En dónde tropezó Israel? ¿En dónde tropieza hoy la cristiandad? En la palabra. En la palabra. Yo creo que tenemos que volver a los días de Nehemías y de Esdras. ¿Saben cuánto, hermano? De pie. Estaban de pie. Una cuarta parte del día, que son 6 horas. Hoy la gente, hermano, se inquieta, empiezan a moverse. 20 minutos que recién estamos hablando. Van al baño, vuelven, van al baño, vuelven. Qué lindo, hermanos, deleitamos en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Yeshua dijo, mis palabras son espíritu, traen el carácter de Dios. Y el carácter de Dios trae la verdadera vida que el Señor quiere depositar en nosotros, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, como dice la carta de Santiago. El Señor no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y por favor, cristianos de hoy en día, no me digan que es imposible, no me digan que no se puede. No, hermano, el Señor no ordena, no demanda cosas que no se pueden alcanzar. Sí se pueden alcanzar. Somos débiles, sí. Bueno, entonces diga el débil fuerte soy. Era el Señor. El Señor te va a vencer la droga, el alcohol, la inmoralidad, el robo, el chisme, la murmuración, la envidia. Va a poder vencer todas las cosas. Versículo 9, sigamos adelante un poco más. Vamos a concluir. Puede ser 10 menos 10 o estamos pasando mucho. Vamos. Eso creo, ¿verdad? Verso 9. Mas ustedes son linaje escogido. Qué lindo. Ahora judíos y gentiles en la orden del Rey de Justicia. Sí, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero ¿qué levanta la gracia? Estoy cansado de escuchar mensajes de la gracia tan distorsionados. Tito dice que la gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos solo y justamente en este mundo. La gracia de Dios, dice la carta de Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Qué lindo, hermano. ¿A qué nos llamó? Nos fortalezca, nos establezca, nos perfeccione. No tenemos que ser un desastre toda la vida. Ya fuimos un desastre. Ya fuimos un desastre. El diablo nos revolcó. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor, pero ahora entró la gloria de vuelta en nosotros, por medio de Yeshua, el Mesías. No entró cualquiera, entró el Dios de Israel, entró el Espíritu Santo, entró el poder de Dios, que puede devolverte el carácter del Señor, los pensamientos del Señor. Entonces, hermano, desechar toda malicia, acercarnos a Dios para que, para ser linaje escogido, para anunciar las virtudes. ¿De qué venimos hablando? ¿Qué es anunciar las virtudes, hermano? Ya que me respondió Lucas, lo voy a poner de ejemplo, porque creo que la espalda de él va a soportar esto. Yo quiero que él anuncie el carácter de Dios. Lucas tiene que mostrar el carácter de Dios las 24 horas del día. No esperar que termine el culto, podemos hacer un sarandín, podemos hacer un desastre. No. El carácter de Dios acá, y el carácter cuando voy a pegar, y el carácter de Dios cuando voy a trabajar, y el carácter de Dios cuando tengo que manejar, aunque sea un poco difícil, en medio del tránsito. Tener el carácter del Señor. Dice acá, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, le está hablando a los gentiles, pero que ahora son pueblo de Dios. Ahora son pueblo de Dios. O sea, nos está diciendo, ahora tenemos el carácter de Dios. Por eso somos el pueblo de Dios. Amén. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Para qué? Para seguir pecando, no, para mostrar el carácter de Dios. Qué lindo, mi hermano. De eso se trata el Evangelio, de nacer del agua y del Espíritu, como Yeshua le dijo a Nicodemo, es necesario nacer nuevamente. Sigue diciendo la Escritura, verso 11, un poquito más, hermano. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales.
Cada uno tiene diferentes debilidades. ¿Cuál es la debilidad suya? Tendrá que decírsela al Señor. Tal vez usted su lengua larga, Dios puede gobernar esa lengua. Tal vez, como decía el destino, que tiene problemas mentales en su pensamiento, Dios puede gobernar ahora su mente. Dice acá que por medio de esa espiritualidad del carácter que entró a través del Espíritu Santo, gloria a Dios, nosotros podemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, que batallan en realidad, dice ahí, contra nuestra vida espiritual. El diablo va a querer que caigas, hermano. Bueno, una historia que suelo citar mucho en las enseñanzas que suelo dar, la vida de David, la vida espiritual, el dulce cantor de Israel. Sin embargo, en un momento comenzó a tiriarse, no cumplió sus funciones, no fue a la guerra, la empezó a mirar a Betsabé. Hoy no me da el tiempo, tal vez en otro momento traigamos el mensaje. No es que a Betsabé la conoció por primera vez, ya la conocía. Porque era la esposa de Urías Heteo, un amigo de él, un pariente de él. Y los parientes del rey tenían el privilegio de vivir cerca del palacio del rey. Así que no es que la vio por primera vez el rey David a Betsabé. La venía persiguiendo, la venía siguiendo. Betsabé también no fue todo lo espiritual que tenía que ser, ¿verdad? En vez de rechazar al rey, en vez de rechazar el adulterio, ya se entregó también al adulterio. El rey David fue inmoral, el rey David fue un asesino porque escribió una carta que la mandó por medio de Urías Heteo al general Joab, que iba sellada en secreto, y cuando la ve Joab dice que lo pongan a Urías al frente de batalla para que obviamente él caiga muerto, y así sucedió. ¿Se puede perder la espiritualidad, hermano? ¡Ah, no! ¡Soy el rey David! ¡Soy el apóstol! ¡Soy el fuego de mi mano! Cuidemos esta salvación tan grande, hermano. Si hay una frase que siempre recuerdo también de un hermoso siervo del movimiento, el pastor Oscar Darbo dice, detrás de esto hay carne. Esta carne tiene que estar sujeta al poder del Espíritu Santo todos los días, hermano. Esto es algo que también enseñamos. ¿Sabe lo que usted tiene, hermano? Mire este cuerpo, mire su mano. Esto es un cuerpo de muerte, hermano. Su espíritu fue regenerado, su alma está siendo regenerada, pero este es un cuerpo de muerte. Y aunque es un cuerpo de muerte, y mientras esperamos el cuerpo de gloria, este cuerpo tiene que estar sometido a la autoridad y al poder del Espíritu Santo, como decía Pablo, golpeo mi cuerpo en el buen sentido espiritual para que obedezca al Señor. Aleluya. Qué tremendo, mi querido hermano. Abstenernos los deseos carnales. Si eres carnal, te vas a perder. Si practicas el pecado, eres un hijo del diablo. Si el Espíritu Santo entró en tu vida, la práctica del pecado se terminó, hermano. Puede haber un momento, tal vez, de tropiezo, como pasó con David. Menos mal que David volvió. A mí cuando me dicen, no, pastor, usted es muy fuerte, yo no lo soporto, no sabe las cosas que yo he recibido. Le digo, espero que algún día des gracias, así como David, yo creo que le va a dar un abrazote a Natán. Le va a decir, gracias, Natán, que escuchaste la voz del Señor. Y me trajiste esa historia y entraste al palacio y me dijiste, ¡tú eres ese hombre! ¡Qué tremendo, hermano! El rey tenía autoridad si quería para cortarle la cabeza, pero David no era tonto, sabía que era Natán, el siervo del Señor. Hermano, qué importante, ore por nosotros. Es el ministerio de exhortación. El ministerio de reprensión, el ministerio de amonestación. Gloria a Dios. Voy a terminar sencillamente este capítulo por hoy. Verso 12, mirá lo que viene. Manteniendo, yo trato de destacar cada palabra. Después de todo lo que hemos aprendido y estudiado, ahora el Señor me dice, ahora hay que mantener. David llegó, pero le costó mantener. Después regresó de vuelta. ¿Y qué tal si hablamos de Salomón? 1000 mujeres. Inclinaron su corazón. ¿Usted se imagina al Dios de Israel viendo a Salomón postrándose ante la idolatría? ¿Se imagina a Salomón que había recibido la enseñanza del Dios de Israel?
Israel, ¿verdad? Que conocían los mandamientos, postrarse ante Astarot. En medio de esos cultos había inmoralidad, había prostitutos y prostitutas, lo sabemos bien por la historia, ¿verdad? Jerusalén rodeada de altares, hermano. Pero ¿cómo estamos hoy en día acá? Usted me dirá, no hay altares, pero están dentro del corazón, el amor al dinero, el amor a la lujuria, el amor al mundo. Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algunos dirán, pastor, ¿usted de dónde salió? ¿Usted tampoco loco? ¿Qué le va? Hermano, son años de escuchar, de ver, como decía Cristina, maldito el que confía en el hombre. Si voy a confiar en alguien, voy a confiar porque veo el carácter de Dios. Si veo tu carácter de antes, ¿sabes qué? Me pongo a orar y a ayunar. Solamente podemos confiar, y es lindo confiar. Pero vamos a confiar en Yahweh, vamos a confiar en el Dios de Israel, vamos a confiar en el Espíritu Santo que está en tu vida, porque tú también quieres que el Espíritu Santo se quede a vivir dentro tuyo. Y luego dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, se puede traducir los paganos, porque hermano, vamos contra la corriente, hay una lucha. Usted sale a trabajar y está el que insulta, el que maldice, el que te codea, dice, che, ¿por qué me engañé a tu esposa? Y muchas veces estas cosas también pasan dentro de la casa del Señor, que hay una libertad. La única manera de mantener, hermano, es buscando la llenura del Espíritu Santo. No por nada Pablo dijo en el libro de Efesios, antes que cualquier otra cosa, busquen la llenura, tengan el carácter de Dios plenamente firme en su espíritu, alma y cuerpo, porque si no van a perecer, hermano. Si cayó David, si cayó Salomón, ¿qué nos puede llegar a pasar a nosotros, hermano? La única alternativa que tenemos es la alternativa bíblica, de buscar al Señor, de mantenernos en la presencia de Dios, para que lo que murmuran ustedes, ya voy terminando, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios, hermano? No es solamente con los gritos acá, hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Sí, eso lo podemos hacer. Yo no te digo que no. Pero la gente va a glorificar a Dios así. Mira, este vecino que era un maldiciente, mira, cambió. Este que me quería robar la medianera, me dice, no, quédate tranquilo. Lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío, ¿verdad? Hermano, esa es la manera de glorificar a Dios. Dice acá, al considerar vuestras buenas obras, obviamente está hablando de obras espirituales. No está hablando de obras carnales. Todo el capítulo que venimos desarrollando habla de desear la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que va formateando el carácter de Dios en tu vida? Que haya enseñanza de la palabra de Dios. A mayor abundancia de la palabra de Dios, el carácter espiritual va a ir resurgiendo mucho más en nuestra vida. Pero si las escrituras están cerradas, hermano, yo voy a muchas congregaciones que la iglesia nunca pasó por esas escrituras. Siempre acostumbraba a lo mismo. Suelo decir de una manera, no tengo nada contra el Salmo 23. Cuando usted quiera compartir el Salmo 23, perfecto, bienvenido sea, ¿verdad? Pero no podemos vivir todos los domingos del Salmo 23, ¿verdad? Y algunos, para el cuerpo lo recordan, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hasta ahí nomás, punto y aparte, ¿verdad? Nos siguen hablando de que hay que andar en la senda de justicia, etcétera, etcétera. Qué tremendo, hermano, hay que pasar por el libro de Isaías. Hay que pasar por el libro de Levítico, hay que pasar por los profetas menores. Usted me dirá, no, pero es difícil, sí es difícil. Lo tenemos que estudiar, hermano. Necesitamos la revelación. Necesitamos el carácter de Dios que viene a través de cada uno de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la Escritura fue escrita por el Espíritu Santo a través de los santos hombres de Dios. Y de la misma manera será en este último tiempo, hermano. La historia espiritual se va a escribir con hombres espirituales. Si no hay hombres y mujeres espirituales, no se va a escribir ninguna historia espiritual. Se va a levantar la carne y la carne será juzgada al fin de los tiempos
por la ira del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, podemos seguir con esto en cualquier otro momento, no se preocupen. Padre, te damos gracias. Aleluya. Sí, Señor. Lo que hemos recibido de gracia te damos, Señor. El precioso nombre de Yeshua, Padre. Queremos ser como tú eres, Señor. Toda tu palabra dice: sean santos como yo soy santo. Danos ese carácter, danos el Ruach. Entra en nosotros, ha centrado nuestro espíritu, pero a veces nuestra alma se resiste. Nuestra personalidad, nuestra alma que tiene voluntad, pensamientos y emociones muchas veces está resistiendo al Espíritu Santo, como dijo Esteban. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Aleluya, hoy nos volvemos a ti, Señor. Gracias por esta palabra puntual. Gracias por esta palabra quirúrgica. Gracias porque hoy estás operando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy podemos despojarnos de todo peso y de pecado que nos acerca. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta contigo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua. Dice la Escritura, luego lo puede buscar en la concordancia. El salmista decía que la santidad es el adorno de la casa del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Levanta discípulos santos, obreros santos, evangelistas santos, apartados, consagrados para ti, mi Señor. Aleluya, profetas. Oh, Señor, diáconos que agonizan, directores de alabanza. Quita toda mancha y arruga, Padre. Tu palabra dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Tu palabra dice: las pequeñas zorras que destruyen la viña. Tu palabra dice: Señor, la grieta que me das ruina. Tu palabra dice: las pequeñas moscas que hacen el perfume del perfumista, Señor. Ven en auxilio nuestro, Señor. Ven en auxilio nuestro. Reciba la palabra que Yeshua le dio a los apóstoles, como si fuera ahora para usted. Esperen el aposento alto. Esperen el aposento alto. Y sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya, Padre. Unge con aceite fresco en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Yeshua. Alabamos el nombre grande y glorioso del Señor. Aleluya, te damos gracias, Padre. Siga adorando, siga adorando, siga la producción y la vida del Espíritu Santo. Aleluya, en el precioso nombre de Jesús. Santifícanos, oh Dios, consagre su vida al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito Dios, aquí ves, Señor, cada hermano, aleluya, que ha pasado a tu altar, a tu presencia. Señor, toma esta congregación, toma estas vidas, oh Dios, tómalas para servirte, para amarte, para serte fieles a ti. Oramos, oh Dios, aleluya, cada uno en lo personal. Si tienes que entregarle al Señor, habla con
Santo de Dios toque, el Espíritu Santo de Dios te llene. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito, 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 bendito. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, oh Dios. Gracias por tu palabra que ha llenado nuestras vidas. Que ha llenado nuestras vidas. Aleluya. Gracias porque nos ha bendecido. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias por tu palabra. ¿Cuánto le dicen gracias? ¡Qué maravilloso! Aleluya. Este tiempo es tan valioso. Este momento es tan valioso. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bien que nos hace, Señor. Qué bien que nos hace. Aleluya. Ayúdanos a predicar tu palabra más que nunca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, hay vidas en este lugar que tú has hablado, hay vidas que tú has hablado en esta noche. Llamamos, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Cuántas cosas te han costado quizás por mucho tiempo. Hoy nuevamente el Señor ha hablado a tu vida. Somos llamados para servirle. Somos llamados para entregarnos a Él. Aleluya. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo a tus siervos que nos han bendecido en esta noche. Aleluya, aleluya.
José.